Entonces vamos a hablar un poquito, el día de hoy vamos a ver todo lo que es cuarta, desarrollo neuronal, tercera, octava semana, y el día de mañana vamos a ver desde la semana 9 hasta el término del embarazo, ¿ya? Y con eso concluimos todo lo que es embriología, y el día miércoles ya empezamos con histología. Entonces tenemos la tercera semana de desarrollo, que decíamos que teníamos la aparición de ¿quién? De la línea media, de la notocorda y la diferenciación de las tres capas germinativas, ¿no es cierto? La diferenciación de las tres capas germinativas se llamaba como Natalie. Lice, disculpe, yo en la clase de viernes no estuve presente y no pude ver la clase porque aún no la suben a la plataforma. Entonces me falta la clase anterior. Ah, ya, ok, no te preocupes. Sí, Michelle Asa, que creo que no estaba. Brenda, ¿cómo se le llamaba la formación de las capas germinativas? ¿Se me puede escuchar? Sí, te escuchamos, Brenda. Ok, era la ectodermo, mesodermo y endodermo. Aquí estás. Exacto. Esas eran las tres capas. La gastrulación, si yo les pongo qué es la gastrulación, pues es la morfología o es el desarrollo de las tres capas germinativas, ¿no es cierto? Tenemos una capa ectodermo que va a ser la superficial, el mesodermo que va a ser la medial y el endodermo que va a ser la intermedia, ¿no es cierto? Entonces decíamos que el ectodermo va a originar la epidermis, el sistema nervioso central y periférico, los ojos, los ductos internos. También se origina la formación de células de la cresta neural y a través de ella muchos de los tejidos conjuntivos de la cabeza. Perdón, el endodermo decíamos que va a dar origen al revestimiento epitelial de los tractos respiratorio y digestivo, incluyéndole las glándulas que abren hacia el interior del tracto gastrointestinal y las células glandulares, ¿no es cierto? Va a dar origen también a órganos como el hígado y el páncreas. Entonces, miren, células pulmonares, tiroides y células digestivas. En cambio, el mesodermo, que es la capa medial, da lugar a músculos esqueléticos de las células de la sangre y los revestimientos de los vasos sanguíneos. Igualmente, como todo tiene capas, los vasos sanguíneos también van a presentar varias capas, ¿ya? Eso va a dar origen al mesodermo, también al músculo liso visceral, que va a estar cubriendo a todas nuestras vísceras. Los revestidos serosos y todas las cavidades corporales y conductos y los órganos del sistema reproductor y excretor. También va a dar lugar al sistema cardiovascular. Entonces, el día de hoy vamos a ver un poquito más sobre eso. Entonces, decíamos que en la segunda semana vamos a tener aquí a la niña primitiva, ¿no es cierto? Que es el primer signo morfológico de la gastrulación, es la formación de quién, de la niña primitiva, porque de aquí se van a dar las tres capas, ¿no es cierto? Teníamos que en la superficie vamos a tener al epiblasto y en la parte inferior ¿a quién? Al hipoblasto, ¿no es cierto? Al hipoblasto. Entonces decíamos que hacia el comienzo de la tercera semana, esta banda lineal se engruesa, ¿ya? Y va a dar forma ¿a quién? A nuestro disco embrionario bilaminar, porque está formado por dos láminas, el epiblasto y el hipoblasto. Ya la línea primitiva, miren aquí, es el resultado de la proliferación y las células del epiblasto, es decir, que el epiblasto va a dar lugar ¿a quién? A la línea primitiva. Esta línea primitiva va a aumentar en longitud, ¿ya? Y vamos a tener ¿a quién? A la formación de nuestra fosita primitiva, ¿se acuerdan? A nuestro nódulo primitivo y luego a nuestra fosita primitiva. Tan pronto como aparece la línea primitiva, es posible identificar al embrión en su parte caudal y en su parte craneal y caudal, perdón. ¿Ya? Entonces, esta línea primitiva nos va a dar lugar ¿a quién? A un surco primitivo, mire. Aquí tenemos la línea primitiva que van a ser de las células del epiblasto.
va a crecer o proliferar sus células y va a formar nuestro surco primitivo, ¿ya? Y así va a dividir a nuestro, perdón, en dos partes, derecha e izquierda, ¿no es cierto? Ya. Las células mesenquimantosas que existen entre estas dos láminas van a formar ¿a quién? Al mesoblasto, ¿no es cierto? Este mesoblasto no va a estar diferenciado y mientras van tomando especialidad las células, se van diferenciando, va a ser el mesodermo intraembrionario. Entonces, nosotros tenemos que el mesodermo van a ser ¿de qué? De las células mesenquimatosas que forman los tejidos de soporte del embrión. Solo con que me digan ustedes que nace de las células mesenquimatosas o la proliferación de las células mesenquimatosas que salen a partir del epiblasto y el hipoblasto, estoy por hecha, ¿no? Entonces forman estas células mesenquimatosas parte de quién? De nuestro mesodermo intraembrionario. Luego las células procedentes del epiblasto así como las del producto del nódulo primitivo, hacen que la línea primitiva se desplace hacia atrás, ya desplace al hipoblasto y se forme nuestro endodermo, ¿no es cierto? Que va a ser el techo de nuestra vesícula umbilical. Las células igualmente que se diferencian, las que están en la parte externa de nuestro embrión, va a formar el ectodermo, es decir, que las células del epiblasto que forman la línea primitiva van a formar ¿quién? Al ectodermo y al endodermo, y con las células mesenquimatosas que produce tanto mi lámina epiblástica y el hipoblasto me van a dar unas células mesenquimatosas que va a dar lugar al mesodermo intraembrionario, ¿no es cierto? Entonces de aquí van a nacer nuestras tres capas, es decir, nuestras tres, lo que va a rodear a nuestro embrión, ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, Eduardo, si yo te pregunto, ¿de dónde nace el ectodermo? ¿Qué me dirías? Que nace de la proliferación de la célula. Se me olvidó el nombre de la célula. Eduardo. ¿Me escuchó, Lucia? Del epiblasto, ¿no es cierto? De ahí nace. Sí, sí te escucho. ¿Me escuchan todos, chicos? Sí se le puede escuchar. Ya. Entonces, Eduardo, el ectodermo va a nacer de la capa del epiblasto de su parte externa, ¿no es cierto? Vamos con Diego. ¿De dónde nace el endodermo? Sí, dice, ¿De dónde nace el endodermo? del hipoblasto. ¿De dónde? Del hipoblasto. El endodermo nace ¿de dónde? Las células del epiblasto hacen que el nódulo primitivo, lo que les expliqué en la parte de acá, es cierto que decíamos que el epiblasto, las células del epiblasto van a formar la línea primitiva y la línea primitiva va a proliferar hasta el nódulo primitivo, ¿no es cierto? Dice, Entonces, dígame. se le escucha muy bajito. Déjenme ver porque ya ustedes también me escuchan muy bajito. Esperen un rato. A ver. ¿Ahí me escuchan mejor o no? Sí, ahí sí les. Ya. A ver. Ya. Entonces decíamos que
Ya, decíamos que nuestro endodermo van a ser las células del epiblasto que proceden del nódulo primitivo, es decir, que va a proceder del nódulo primitivo, ¿no es cierto? Y partes de la línea primitiva. Estas células van a desplazar al hipoblasto, o sea, van a hacer un lado al hipoblasto y forman el endodermo. Es decir, que estas células se van a diferenciar en el endodermo, ¿no es cierto? Y que va a formar el techo de nuestra vesícula umbilical. Entonces, ectodermo, células del epiblasto externas, el endodermo, células del nódulo primitivo, parte de la línea primitiva que desplazan a quién, al hipoblasto para formar el endodermo. Vamos con Nadia. Sí, profe. Dígame el mesodermo. Sí, el mesodermo eran de las células mesenquimantosas que proceden del hipoblasto que se desplazan hacia arriba y del epiblasto que se desplazan hacia abajo. Exacto, muy bien. Vamos, entonces aquí también vamos a ver sobre el proceso notocordal y nanotocordal. Entonces decíamos que algunas células mesenquimatosas van a migrar ¿a dónde? A la línea primitiva, ¿no es cierto? Aquí. Y en consecuencia se convierten en células del mesodermo, que ya decíamos. Después de estas células migran cranealmente ya al nódulo primitivo que tenemos acá y la fosita primitiva, ¿ya? Formando un cordón celular localizado en la parte medial denominado proceso notocordal, ¿cierto? Entonces, tenemos de nuevo el proceso notocordal y la notocorda, es decir, yo les pregunto, chicos, ¿de dónde nace el proceso notocordal? Pues ustedes me dirán de la proliferación de la línea primitiva y el nódulo primitivo, punto. ¿Ya? Porque hay forma como un cordón celular que va a estar localizado en la media, denominado proceso notocordal, ¿ya? Entonces, este proceso notocordal, la placa precordal, ¿ya? Una pequeña zona circular constituido por células endodérmicas cilíndricas en las que se funciona con el ectodermo y el endodermo, ¿cierto? Entonces, aquí aparece el mesodermo precordal, que es un grupo celular mesenquimal situado en la parte rostral de la notocorda. ¿Ya? Entonces, repito, perdón. El proceso notocordal crece cranealmente, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos nuestro proceso notocordal y este va a extenderse hasta llegar a la placa precordal, ¿no es cierto? Que es una zona pequeña circular constituida por células endodérmicas cilíndricas, ¿ya? Entonces, tenemos que esta placa precordal origina el endodermo de la membrana orofaringe, ¿ya? Donde va a estar localizada la futura cavidad oral, que ya vamos a ver un poquito más después. La placa precordal actúa como el centro de señalización, ¿ya? Para el control del desarrollo de estructuras cerebrales o craneales, incluyendo el prosencéfalo y los ojos. Es decir, que la membrana orofaringe junto con la placa neuronal van a controlar el desarrollo de las estructuras craneales. ¿Ya? Ya. En esta zona se une cranealmente formando el mesodermo cardiogénico. Es decir, que tenemos aquí el endodermo de la membrana orofaringe, ¿no es cierto? En este mismo proceso nosotros vamos a tener el mesodermo cardiogénico, ya que formará el área o los primeros esbozos del corazón, ¿ya? Si nos vamos a la parte caudal, nosotros vamos a encontrar en cambio la zona que aparecerá o la membrana cloacal, que mira, aquí tenemos la membrana orofaringe y aquí tenemos la membrana cloacal, ¿no es cierto? Que esta va a dar en cambio lugar aquí a todo lo que es parte del ano, ¿ya? Entonces, una vez que se forma nuestra placa neuronal o placa precordal, va a originarse nuestra membrana orofaringe, que va a ser donde va a estar la futura cavidad oral. Ya esta juntamente, la membrana orofaringe juntamente con la placa neuronal van
a controlar las señales del desarrollo de las estructuras craneales. Luego vamos a encontrar en este mismo sitio diferenciándose que el mesodermo cardiogénico, que va a ser los primeros esbozos cardíacos, ¿no es cierto? Miren, área cardiogénica formada del corazón. Y en la parte caudal vamos a tener aquí a nuestra membrana cloacal, que va a dar origen a ¿quién? Al ano. Ya, entonces si yo les pregunto, chicos, la membrana orofaringe, ¿a qué va a dar origen? ¿Qué me diría Alex? Alex. Creo que no está. Nadia. Del desarrollo de las estructuras craneales. ¿Y a quién principalmente? A la cavidad oral, ¿no es cierto? La membrana Así. orofaringe. Mire, orofaringe. Entonces, a la cavidad bucal. La membrana orofaringea junto con la placa neuronal van a ser los centros de señal para el control del desarrollo de las estructuras craneales, ¿no es cierto? Luego tenemos aquí que en esta misma zona se va a unir ¿quién? El mesodermo cardiogénico, ¿no es cierto? Que va a dar lugar a los esbocios cardíacos y a la placa cloacal que va a dar lugar al ano, ¿no es cierto? La membrana orofaringe, debido a que esta área está formada, como ya decimos, ectodermo y endodermo, están fusionados y eso impide la migración de las células mesenquimatosas entre ambos. Hacia la mitad de la tercera semana, el mesodermo intrabinario separa a estos dos, al ectodermo y al endodermo, ¿ya? ¿Cómo se va cómo va a desarrollarse la notocorda, ¿no es cierto? Entonces tenemos que la longitud del proceso notocordal, recuerdan que este era nuestro proceso notocordal, aumenta debido a la invaginación de células procedientes de ¿quién? De la fosita primitiva. ¿Se acuerdan que teníamos la línea primitiva, el nódulo primitivo y la fosita primitiva? Entonces, la fosita primitiva va a dar lugar, o las células de esta fosita van a invaginar, miren, ¿sí ven? Y esto va a formar el canal notocordal, es decir, la invaginación de la fosita primitiva va a dar lugar a ¿qué? Al canal notocordal, ¿cierto? Entonces, ahora el proceso notocordal será como una forma de tubo celular. Si ven que parece un tubo, este tubo se va a extender cranealmente desde del nódulo primitivo a la fosita primitiva, ¿cierto? El suelo o este canal notocordal va a fusionarse con el endodermo que está aquí, embrionario, el endodermo embrionario, ¿cierto? Entonces miren, aquí tenemos ya la conexión del endodermo y el canal notocordal. Ya. Las capas fusionadas experimentan una degeneración gradual, es decir, que no va a haber una capa que separe ¿quién? Al canal o al canal notocordal con el endodermo, ¿cierto? Y con la formación de estas células, de esta zona de abertura del suelo, el proceso notocordal permite la comunicación entre el canal notocordal y ¿quién? Y la vesícula umbilical, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que esta era nuestra cavidad amniótica? Esta era nuestra vesícula vitelina, ¿no es cierto? Entonces miren, aquí tenemos vesícula, aquí tenemos cavidad amniótica y acá tenemos aquí a nuestro proceso o canal notocordal, ¿no es cierto? Ya. Estas aberturas confluyen rápidamente y al final desaparece el suelo, es decir, miren cómo está cerrando este tubo celular, se cierra, ¿ya? Y solo tenemos un paso entre la fosita que estaba aquí y la vesícula vitelina, ¿no es cierto? Entonces, los restos del proceso notocordal forman una estructura aplanada y forma el surco que se denomina la placa notocordal. Ya el surco, miren, este va a ser el surco, miren, acá tenemos el surco, ese no es, de la placa notocordal.
Entonces, miren, aquí está visto de otra forma. Aquí nosotros tenemos a nuestro mesodermo, ¿no es cierto? Y todo esto de lo que se fusionó el canal notocordal con la fosita primitiva va a ser esto. ¿Sí ven? La placa notocordal que va a estar formada ¿de quién? Por parte del endodermo. ¿Y por quién más? Daniela. ¿Qué se fusionó? La placa, ¿qué se fusionó? ¿El endodermo con quién? Con esta partecita de Con aquí. el ectodermo, Con el canal con la notocordal, fosita ¿cierto? primitiva. Entonces yo les decía que se forma este canal, la fosita primitiva hace que exista una comunicación, estos dos se fusionan y van a dar lugar a quién. Acá, miren, aquí se cierra ya el proceso entre el endodermo con el tubo, el canal notocordal y va a dar esto, la placa notocordal. ¿Ya? Comenzando en el extremo craneal del embrión, las células notocordales proliferan y la placa notocordal se pliega para formar la notocorda. Miren. Si ven, hacen como estas células como un tipo pliegue y un poco de líquido de la vesícula umbilical va a ingresar a este pliegue. ¿Ya? Entonces, esta es la fase del pliegue de nuestra notocorda. La práctica proximal del notocordal persiste temporalmente como canal neuroentérico. Ya esa una parte de esta va a dar lugar a quién? A una parte neurológica, ¿no es cierto? Y este canal nos va a permitir tener la comunicación entre la cavidad amniótica y la vesícula umbilical. Cuando finaliza el desarrollo de la notocorda, el canal neuroentérico suele oblitarse, es decir, desaparece. Entonces, miren, aquí ya tenemos nuestra notocorda fuera de la vesícula umbilical. Se va a realizar ¿qué? Un proceso celular que va a formar aquí en la notocorda, ¿no es cierto? Ya. Esta notocorda es un indicador principal, porque de aquí nosotros vamos a poder ver cómo el endodermo se diferencia en varias células especializadas para formar, ¿qué formaba el endodermo? Milena, que creo que no estaba. Milena no está. Vamos con Brenda. No, Natalie, perdón. ¿Qué formaba el endodermo? Natalie. ¿Sí está? ¿No está? Sí, sí está. Sí, sino que se me entrecorta mucho. ¿Qué formaba? Las células pulmonares, células tiroideas y células digestivas. En su mayoría, ¿no es cierto? Vamos con Eduardo. ¿Qué formaba el mesodermo? Los músculos cardíacos, las células del músculo esquelético, las células tubulares del riñón, lóbulo rojo, lisón. Ya. Diego, ¿qué formaba el endodermo? El origen de la epidermis, las neuronas y los melanocitos. Ya, la mayor parte del sistema nervioso central, ¿cierto? Ya, ahí está nuestra notocorda. Aquí tenemos un gráfico donde explica toda la aparición de la niña primitiva y aquí la notocorda. Entonces, miren, aquí tenemos vista de una forma más exacta a nuestro nódulo primitivo, al surco, y por aquí va a estar nuestra notocorda. Este es un video que les puse el día viernes, que era un resumen de todo lo que vimos hoy, ¿cierto? Ya. Y la lantoides, en cambio, aparece aproximadamente a los 16 días en forma de un pequeño divertículo.
¿cierto? Y decíamos que este divertículo va a dar lugar ¿a quién? Al cordón umbilical, ¿cierto? Miren, aquí tenemos a la mayoría de las arterias y venas que constituyen nuestro cordón umbilical. Miren, que está el cordón umbilical. Va a dar origen ¿quién? La ala toides, ¿cierto? Eso es lo que vimos el día viernes. Obviamente vimos un poquito más despacio y pues explicando para que puedan entender. Pero ese es un poco el resumen de la clase del día viernes. Dicen, Dígame, Natalie. una pregunta. ¿Usted de pronto sabe si suben las clases? Pongamos porque esta clase yo no he visto, entonces no han subido. La verdad es que sí suben, Natalie, pero no sé qué pasaría. Déjame más acabando la clase, le voy a preguntar al que está encargado, al ingeniero, para que pueda subir las clases, porque la verdad de eso sí yo no me encargo. Está en la clase 1 y la clase 2. Y ya está ahí las diapositivas de la clase 3. Sí, me supongo que entre estos días ya han de subir la clase, pero con todo yo ya les daba un acuerdo para que puedan subir la clase del día viernes, ¿ya? Muchas gracias, Lucy. Ya. Entonces, continuemos, chicos. Vamos a ver ahora de la 4ª a la 8ª semana, ¿ya? Igual vamos a ir despacio, comentando poco a poco, repitiendo para que se les vaya haciendo un poquito más fácil el estudio. Entonces, tenemos de la 4ª semana a la 8ª semana de gestación o de desarrollo embrionario, ¿no? Todas las estructuras externas e internas principales quedan establecidas durante la 4ª o 8ª semana, a 8ª semana. Es decir, que todas las manitos, los pisitos, casi la mayoría de los órganos van a quedar ya desarrolladas, obviamente en una parte inicial, ¿no es cierto? Al final de este periodo ya se ha empezado a desarrollar los órganos y sistemas más importantes. A medida que se forman los tejidos y los órganos, se modifica la forma del embrión, de manera que hacia el final de la semana 8ª ya tiene un aspecto claramente humano. Entonces, si yo les pregunto, chicos, ¿a qué semana ya tiene el embrión una forma parecida a un humano? ¿Qué me dirían? Al final es En el la octava. 8ª semana. A la 8ª semana, ¿no es cierto? Igual el día de mañana les tomo las 20 preguntas que les tomé en anatomía. Les voy a tomar el día de mañana solo hasta esta presentación, porque obviamente mañana les voy a dar, o si alcanzamos a ver hoy todo lo que preparé, o sea, hasta hoy, desde la 4ª hasta lo que termine el embarazo, pues mucho mejor. Mañana vemos una recapitulación de todo y les tomo las 20 preguntas, ¿no? Entonces, caso contrario, solo veríamos hasta la 8ª semana el día de hoy. Entonces, tenemos el proceso de neurulación, que es la formación del tubo neural. Neurulación, formación del tubo neural. Entonces, estos son términos que ustedes ya tienen que ir anotando en su cuadernito, ¿no? Neurulación, formación del tubo neural. Neurulación, formación de las 3 capas primitivas. ¿Cuáles son? Ectodermo, mesodermo, ectodermo. En la gastrulación se forma ¿qué? La línea primitiva, las 3 capas y la notocorda. Ya, entonces eso sería un resumen de la 2ª semana, ¿ya? Los procesos implicados en la formación de la placa neural y de los pliegues neurales, así como el proceso de cierre de los pliegues neuronales para formar el tubo neural, se denomina neurulación. La neurulación se completa hacia el final de la 4ª semana, cuando el neuroporo caudal se cierra. Ya, es decir, que a la 4ª semana, al final, se termina la neurulación, que es la formación de ¿quién? Del tubo neural. Punto. La placa neural y el tubo neural. El neuroectodermo, miren, ¿se acuerdan que el ectodermo daba inicio a quién? A la mayor parte de quién? De nuestro sistema nervioso central, ¿no es cierto? El neuroectodermo de la placa neural origina el sistema nervioso central, es decir, el encéfalo y la médula
espinal. Entonces, miren, aquí tenemos a nuestro extremo craneal y a nuestro extremo caudal. El neuroectodermo también origina otras estructuras, por ejemplo, la retina del ojo. En el primer momento, la placa neuronal tiene la misma longitud de la notocorda, ¿ya? Entonces ya sabemos que era la notocorda, ya sabemos que era nuestra placa neural, ¿no es cierto? Que es una forma esférica que contiene nuestras células mesenquimatosas, ¿no es cierto? Y va a dar lugar ¿a quién? Al ectodermo y al mesodermo cardíaco, y a la membrana orofaringe. Este es rostral extremo de la cabeza, el nódulo primitivo que tenemos acá, y dorsal posterior de la notocorda y al mesodermo adyacente. Entonces tenemos rostral. ¿Qué significa rostral? Pues del rostro, ¿cierto? La mayoría de las partes del rostro de nuestro embrión se van a formar ¿por quién? Por el nódulo primitivo dorsal, ¿ya? Digamos, en su parte de la cabeza, en nuestro nódulo primitivo, en la parte posterior, la notocorda y subyacente, es decir, todo lo que va a estar en la mitad, ¿ya? A medida que aumenta la longitud de la notocorda, ¿ya? La placa neuronal experimenta un ensanchamiento y finalmente se extiende en una dirección craneal hasta la membrana orofaringe. Por último, la placa neural llega más allá de la notocorda. Ya, entonces tenemos aquí a nuestra placa neural, que ya hemos visto a nuestra membrana orofaringe, y lo que nos dice aquí es que esta membrana y esta placa neural va a crecer más allá de ¿quién? De nuestra notocorda, ¿cierto? Aproximadamente el día 18, la placa neural muestra una invaginación, ¿ya? De la placa neural muestra una invaginación en todo su eje central, formando un surco neuronal longitudinal medial. ¿Sí ven? Longitudinal medial. Que presta a cada lado los pliegues neuronales. Ya vamos a ver cuáles son los pliegues neuronales. Estos son especialmente prominencias en los extremos craneales del embrión que representan los primeros signos del desarrollo del encéfalo. Es decir, que nuestro surco neuronal, a los lados va a dar origen ¿a quién? A nuestro encéfalo, ¿no es cierto? Hacia el final de la tercera semana, los pliegues neurales comienzan a desaparecer de manera conjunta y fusionarse conjuntamente con la placa neural. Entonces aquí tenemos a nuestro corda, aquí teníamos a quién, a nuestro surco, ¿no es cierto? Mire. Entonces dice que este surco se va a fusionar y van a formar ¿quién? Los pliegues neuronales, ¿no es cierto? Es decir, el primorio de la vesícula cerebral y de la médula espinal por poco tiempo. Entonces tenemos que este surco, ¿no es cierto? Este surco que está formando pliegues se va a fusionar y va a dar lugar ¿a quién? A nuestro parte de quién? De la médula espinal y vesículas cerebrales, ¿ya? Poco tiempo después, el tubo neuronal se separa del ectodermo de superficie a medida que los pliegues neuronales están conectados entre sí. Ya, entonces miren, aquí tenemos nosotros ya fusionados, ¿no es cierto? Esto va a ser nuestro tubo neural. Entonces miren, aquí como está nuestro surco neural, que es esta partecita de aquí, los pliegues, ¿sí ven? Entonces se van a fusionar y van a dar origen aquí a los ganglios espinales. ¿Ya? Entonces miren, aquí tenemos a nuestra cresta neural. ¿Esto qué será? Esto de rosadito, ¿qué será? Nadia. Sería es la dermis del medio. No, esto sería que nuestra... Notocorda, sí. Pues miren, aquí es como una imagen, ¿no? Solo que aquí la vemos con la capa celular y todo, y aquí simplemente está graficado, ¿no es cierto? Aquí tenemos el surco neuronal, la notocorda, la cresta neural, y aquí ya tenemos a nuestro tubo neural formado, porque aquí decíamos que esto se va a fusionar, ¿no es
¿cierto? ¿Ven? Fusiona y tenemos como resultado al tubo neuronal. Las células de la cresta neural experimentan una transición epitelo-mesenquimatosa y migran hacia zonas alejadas a medida de los pliegues neurales se fusionan entre sí. Entre los pliegues se fusionan entre sí, ¿no es cierto? Y vamos a tener aquí bordes libres del ectodermo de superficie que se fusionan haciendo que la capa tenga continuidad con todo el tubo neural, la parte posterior del embrión. Entonces aquí lo único que nos dice es que las células de la cresta neural experimentan una transición epitelial, ¿no es cierto? O sea, decir que las células mesenquimatosas se van a diferenciar, migran a zonas alejadas, ¿ya? Para formar ¿quién? Migran hacia zonas alejadas a medida que los pliegues neuronales se fusionan entre sí y los bordes libres del ectodermo tienden a tener una superficie libre, ¿sí ven? Entonces, más adelante, el ectodermo, miren, que tenemos aquí, de la superficie de lo que vamos aquí, que van a ser un borde libre, ¿ya? Se va a finalizar y va a terminar en una epidermis en desarrollo. ¿Qué significa epidermis? Pues la formación de ¿quién? De la piel. ¿Ya? Y la neurulación finaliza durante la 4ª semana y la formación del tubo neural es un proceso celular complejo. La neurulación termina a la 4ª semana, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos a nuestras células que migraron, ¿ya? Y formaron ¿a quién? A un ectodermo superficial. Si ven que tenemos aquí como una separación del pliegue del surco neural, entonces se van a separar aquí estos y van a migrar y van a formar un borde libre, ¿no es cierto? Del ectodermo que se va a diferenciar ¿en qué? En la epidermis en desarrollo, es decir, piel en desarrollo. Entonces volvemos a repetir. La placa neural y el tubo neural. Decimos que el neuroectodermo de la placa neural del sistema nervioso central, es decir, el encéfalo y la médula espinal. El neuroectodermo también origina otras estructuras como la retina. En el primer momento, la placa neural tiene la misma longitud que la notocorda, ¿cierto? La placa neural tiene lo mismo que un proceso notocordal. Ya, entonces decimos que el rostro tendrá lugar, ¿quién? El nódulo primitivo, en la parte dorsal, la notocorda y el mesodermo adyacente, ¿cierto? La parte posterior y el mesodermo va a ser la parte medial, como es su nombre, mesodermo medial. A medida que aumenta la longitud de la notocorda, ¿no es cierto? La placa neural experimenta un ensanchamiento. Entonces, nuestra placa neural. Entonces, se ensancha, miren, y finalmente se extiende en dirección craneal hasta la membrana orofaringe. ¿Recuerdan que aquí teníamos a nuestra membrana? Entonces, miren aquí como en el gráfico tenemos un proceso neural muy pequeño y miren aquí. Tenemos una placa neuronal totalmente grande con células cilíndricas, ¿sí ven? Entonces, esto se produce al día 18. Los pliegues neuronales son especialmente prominencias en el extremo craneal del embrión y presentan los primeros signos del desarrollo del encéfalo. Ya al final de la semana 3, los pliegues neurales comienzan a desplazarse de manera conjunta y a fusionarse. ¿Ya? A fusionarse convirtiéndose ya en la placa neuronal, ¿no es cierto? En la placa neuronal del tubo neuronal, es decir, el primordio de las vesículas cerebrales y de la médula espinal. Entonces, esta placa neuronal, esta fusión, estos pliegues van a dar lugar ¿a quién? ¿A quién van a dar lugar? Daniela.
a las vesículas cerebrales y a la médula espinal, ¿cierto? Ya. Entonces decíamos que las células de la cresta neural experimentan una transición epitelo-mesenquimatosa, ¿no es cierto? Que migran hacia zonas alejadas a medida que los pliegues neuronales se fusionan entre sí, ¿ya? Y los bordes libres de la cresta neural va a dar lugar ¿a quién? Al ectodermo superficial, a un borde libre llamado ectodermo superficial, ¿ya? Este ectodermo superficial se diferencia en ¿qué? En un epidermis en desarrollo. Entonces decimos que la neurulación va a finalizar a la 4ª semana. ¿Ya? La formación de la cresta neural. Poco tiempo después, la cresta neural se desdobla en 2 partes, derecha e izquierda, reposicionando zonas dorsolaterales del tubo neural, dando lugar a ¿qué? A 2 ganglios sensitivos, ya que van a ser la raíz de mi médula espinal y de los nervios craneales. Entonces, si yo les digo, chicos, ¿de dónde provienen los ganglios sensitivos, los nervios o los pares craneales? ¿De dónde me dirían? De los ¿Ganglio? De los ganglios espinales, ¿no es cierto? Entonces decimos que la cresta neural que teníamos aquí, ¿se acuerdan? Una parte dará lugar a un ectodermo superficial que formará la dermis y otra parte dará lugar a los ganglios sensitivos, ¿no es cierto? Que son donde van a desarrollarse ¿quién? La médula espinal y los pares craneales. Entonces miren, aquí tenemos los ganglios de los nervios craneales, 5, 6, 7, 9 y 10 también proceden en partes de las células de la cresta neural. Además de formar las crestas neural, originan las vainas del neurolema de los nervios periféricos y contribuyen a la formación de la leptomeninges, ¿ya? Es decir, a los aracnoides y a la pía madre. Aracnoides y pía madre son membranas que van a estar recubriendo a mi cerebro. Leptoginesis van a ser parte de estas membranas y los nervios periféricos, todos los nervios que van a estar por afuera, es decir, nervios que van a realizar, por ejemplo, el nervio olfatorio, el auditivo, el óptico, entonces son nervios periféricos, ¿ya? Entonces, estos ganglios que se formaron, ¿no es cierto?, a partir de la cresta neural, van a dar lugar a todos estos nervios, ¿ya? Y nos menciona que estos pares craneales o las crestas neurales van a dar lugar a dichos también pares craneales, ¿no es cierto? Que ya verán cuando estudien sistema nervioso central de dónde se forma cada uno de estos pares, ¿ya? Ya, ahora tenemos el desarrollo de los somitas. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? No, ya. Tenemos el desarrollo de los somitas. Aparte de la notocorda, las células del nódulo primitivo forman el mesodermo paraxial. ¿Ya? La columna se continúa lateralmente con el mesodermo intermedio que experimenta un adelgazamiento paulatino hasta convertirse en un mesodermo lateral. El mesodermo lateral continúa con el mesodermo extraembrionario cubriendo la vesícula umbilical y al ámbrios. Ya entonces tenemos que de la notocorda va a haber y del nódulo primitivo van a derivar células que van a formar nuestro mesodermo lateral, ¿no es cierto? Este mesodermo lateral va a ser quien cubra a nuestra vesícula umbilical y a nuestro ámbrios, ¿ya? Hacia la final de la 3ª semana se diferencia el mesodermo paraxial, ¿ya?
tenemos aquí a nuestro mesodermo intermedio y por aquí tendremos a nuestro mesodermo paraxial. ¿Sí ven? Mesodermo lateral, mesodermo intermedio y mesodermo paraxial. El mesodermo lateral que existen células que van a estar cubriendo a la vesícula umbilical y al amnios, y el mesodermo paraxial ya se va a condensar y se comienza a diferenciarse o a dividirse en cuerpos cuboides. Miren, cuerpos cuboides emparejados que se llaman somitas. Es decir, que del mesodermo paraxial van a formarse, ¿quién? Las somitas, ¿no es cierto? Miren que son como pequeños cuerpos cuboides, ¿ya? Que se van a ubicar desde la parte craneal hasta la parte, se localizan a cada lado del tubo neural en desarrollo. Entonces, vuelvo a repetir, a la final de la tercera semana, el mesodermo paraxial, es decir, el mesodermo que va a estar al lado de la notocorda, va a dar lugar a quién, o las células de este mesodermo paraxial se van a diferenciar en cuerpos cuboides que se llaman somitas, ¿no es cierto? Estos somitas se van a duplicar de forma craneal a caudal. ¿Ya? Durante el periodo somítico del desarrollo humano, días 20 a 30, se forman unos 38 pares de somitas. Hacia el final de la quinta semana hay de 42 a 44 pares de somitas. Estos somitas son los que se diferencian, digamos, en la parte superior, alguna parte de la parte superior del lo que serían miembros superiores, inferiores, y algunos van a dar lugar a quién, a los miembros inferiores y otros a parte dorsal de mi embrión, ¿ya? Entonces, durante el periodo somítico, entonces si yo les pregunto, chicos, en el día 20 a 30, ¿cuántos somitas o pares de somitas puedo tener? Daniela. Eh, 38. 38, ¿no es cierto? Y a la quinta semana ya tendremos al final 44 pares de somitas. Ya, los somitas aparecen inicialmente en la futura región occipital, mire, ya, o sea, en la parte craneal. A poco tiempo empiezan a desarrollarse en dirección cráneo-caudal y originan la mayor parte del esqueleto axial. ¿Cuál era el esqueleto axial, Brenda? Brenda. ¿Me puede escuchar? Sí, El esqueleto axial era el esqueleto que era cabeza, columna, tórax, ¿no es cierto? tórax. Todos los huesos que tenían la función de protección. Todos esos huesos van a dar lugar a ¿quién? Nuestros somitas occipitales, es decir, los primeros somitas que aparecen van a dar o se van a diferenciar en el esqueleto axial y la musculatura. Ya también en la dermis cutánea adyacente. El primer par de somitas aparece muy cerca del sitio donde se forma la placa óptica, caudalmente a esta. Entonces, miren, aquí tenemos nuestro primer somita. Entonces, si yo les pregunto, chicos, ¿a qué da lugar a mi primer somita? Pues ustedes me responderán, aparte del esqueleto axial, los músculos del esqueleto axial, la dermis cutánea, ¿no es cierto? Vamos. El desarrollo del celoma intraembrionario. Entonces, miren, ya tenemos aquí, a la formación del tubo neural, que va a dar lugar a quién. ¿A quién iba a dar lugar a nuestro tubo neural? Al encéfalo y a la médula espinal, ¿no es cierto? Luego tenemos nuestra cresta neural, que se va a diferenciar, que algunas células van a formar los pares craneales
y otras células van a formar, ¿quién? Nuestros ganglios, ¿no es cierto? Estos ganglios van a dar lugar ¿a quién? A nuestras paredes craneales también, ¿ya? Tenemos el desarrollo de los somitas. Los somitas son células o cuerpos cuboides que van a dar lugar, o esbocios que van a dar lugar ¿a quién? Dependiendo del somita, tenemos que el primer somita va a dar lugar al esqueleto axial, a la musculatura del esqueleto axial y también a la dermis, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar sobre el desarrollo del celoma intraembrionario, ¿ya? El primer celoma intraembrionario de la cavidad corporal embrionaria aparece en forma de espacios celómicos. Miren, este sería nuestro primer celoma intraembrionario, asociados al mesodermo lateral y al mesodermo cardíaco. Entonces nosotros teníamos aquí a nuestro mesodermo lateral, al intermedio y al mesodermo. ¿Qué mesodermo era este? Paraxial. Paraxial, y este daba lugar a las somitas, ¿de acuerdo? Entonces, el mesodermo lateral va a dar lugar ¿a quién? A los celomas, ¿ya? Ya. Estos espacios muestran coloscencias al poco tiempo formando una cavidad única y una configuración en herradura. El celoma intraorbitario que divide el mesodermo lateral en dos capas, ¿ya? Una capa somítica o parietal del mesodermo lateral localizado bajo el epitelio ectodérmico y que se continúa con el mesodermo extraembrionario que cubre al amnios. Y una capa esplénica o visceral, ¿ya? Que del mesodermo lateral adyacente del endodermo y se continúa con el mesodermo extraembrionario para cubrir aquí a la vesícula umbilical. Entonces, este mesodermo lateral va a formar aquí a nuestros espacios celómicos, ¿no es cierto? Estos espacios celómicos se van a dividir a nuestro mesodermo lateral en dos capas. Una capa que tendrá contacto con el epitelio ectodérmico que formará o que recubrirá al amnios y un mesodermo extraembrionario que cubrirá aquí a nuestro saco vitelino o a nuestra vesícula umbilical. Ya, entonces, eso es nuestro desarrollo del celoma. Van a ser capas que van a estar recubriendo parte. Miren, aquí tenemos a nuestro amnios, ¿ya? Y parte de la vesícula vitelina que no se puede observar aquí. Entonces, este mesodermo lateral tendrá uno que va a recubrir al amnios, que es esta partecita de aquí. ¿Ya? Miren, esto es el amnios, toda la capa que va a recubrir aquí a mi cavidad amniótica, ¿no es cierto? Y el mesodermo lateral en quien también va a tener células para la vesícula umbilical o saco vitelino y cavidad y amnios o cavidad amniótica. El desarrollo inicial del sistema cardiovascular. Entonces miren, aquí tenemos a nuestro amnios, ¿sí ven? Esto de aquí sería el tallo de conexión, ¿cierto? Aquí tenemos a nuestro tallo de conexión que conecta aquí al embrión con la placenta, ¿sí ven? Tallo de conexión. Ya al comienzo de la tercera semana en el mesodermo extraembrionario de la vesícula umbilical, es decir, en el tallo embrionario y en el corión se inicia el proceso de vasculogénesis o angiogénesis, que es la formación de los vasos sanguíneos, ya al comienzo de la tercera semana, imagínense, ya tenemos aquí el tallo de conexión, y este tallo de conexión van a haber células que se diferencien en quién, o que den lugar a la angiogénesis o la vasculogénesis, que es la formación de los vasos sanguíneos y de las células sanguíneas. Los vasos sanguíneos embrionarios comienzan a desarrollarse aproximadamente 2 días después. Entonces, primero se formarán parte de la angiogénesis de las células del
de las células sanguíneas y luego los vasos sanguíneos. La formación inicial del sistema cardiovascular se correlaciona con la necesidad urgente de que los vasos sanguíneos aporten oxígeno a nuestro embrión, tanto oxígeno como nutrientes. ¿Procedentes de quién? De la circulación útero-placenta, ¿cierto? Entonces, a partir de la tercera semana se va a desarrollar el primordio de la circulación uterina. Es decir, que este proceso de inicio de la vasculogénesis y de la angiogénesis van a dar lugar también a ¿quién? A la circulación materno-fetal. Entonces aquí miren, vendrán todo lo que es la placenta y que mediante el tallo de conexión tendremos sangre que va a nutrir a todo nuestro embrión. Entonces miren, aquí tenemos la placa neural, aquí tenemos ya 3 pares de somitas. Si ven, entonces miren ya ahí la vasculogénesis, que son los vasos sanguíneos primordiales, ¿ya? Y aquí nosotros, ¿se acuerdan que decíamos que teníamos un mesodermo cardíaco? Entonces miren, aquí es el corazón primordial, ¿sí ven? Entonces aquí ya podemos darnos cuenta de cómo se está originando los vasos sanguíneos, aquí cómo está nuestra placa neural, aquí están nuestros somitas, miren, aquí está la vesícula umbilical, o saco vitelino, ya, y aquí todo lo que va a estar cubriendo es el amnios, ¿no es cierto? Ya. Obviamente el desarrollo del sistema cardiovascular o el desarrollo del corazón va a ser mucho más complejo. Y como estamos hablando de la tercera semana, pues no, todavía no hablaremos del desarrollo de los sistemas, sino simplemente de cómo se diferencian las células para dar los esbozos primitivos de cada organismo, ¿ya? Como hablábamos de los ganglios, de la cresta neural y el tubo neural, que van a que van a formar ¿quién? Al sistema nervioso, ¿no es cierto? También decimos que el tallo de conexión, juntamente con la vasculogénesis y angiogénesis, el mesodermo cardíaco van a dar lugar a los primeros esbozos cardíacos, ¿sí ven? Y la primera circulación materno-fetal. Ahora vamos al desarrollo de las vellosidades coriónicas. Entonces, las vellosidades coriónicas, como yo les expliqué, eran lo que hacían la transfusión fetal y materna, ¿verdad? Por donde nosotros el útero, el embrión o la placenta se adhería a nuestro endometrio, ¿cierto? Que era la capa. ¿Qué capa era el endometrio? Vamos con Eduardo. Sí, Lisa. ¿Cuál era la capa? ¿Cómo se llamaba la capa interna del útero? ¿Alguien? El endometrio. El endometrio, ¿cierto? Esa era nuestra capa interna. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el desarrollo de las vellosidades coriónicas. Las vellosidades coriónicas primarias comienzan a ramificarse poco después de su aparición, al final de la segunda semana. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos de un sincitio trofoblasto, donde este sincitio trofoblasto tenía una parte erosiva, ¿no es cierto? Y que habían lágrimas que van a conectar o que van a hacer un conducto entre esta parte erosiva y mi endometrio. Ya al principio de la tercera semana, el mesénquima crece hacia esas vellosidades primarias, formando una zona central del tejido mesenquimal. Las vellosidades de esta fase, denominadas vellosidades coriónicas secundarias, ¿sí ven? Cubren toda la superficie del saco coriónico, ¿ya? Las células mesenquimales de las vellosidades se diferencian en poco tiempo en capilares y en células sanguíneas. Estas se denominan vellosidades coriónicas
terciarias, ¿ya? Y son visibles los vasos sanguíneos en su interior. Entonces decimos que cuando una vez que nosotros tenemos este sincitio trofoblasto, tenemos la erosión de nuestro sincitio trofoblasto, las células mesenquimatosas van a proliferar, ¿ya? Entonces ya no van a ser solo un sincitio trofoblasto con células multinucleadas sin diferenciarse, sino que miren, aquí tenemos como unas células más unidas, ¿no es cierto? ¿Sí ven? Entonces van a comenzarse a diferenciar de unas vellosidades coriónicas secundarias, ¿ya? Entonces miren cómo ya tenemos, decíamos aquí, que estas células no se tardan en diferenciarse en vasos sanguíneos y en células, ¿cierto? Sino que van a diferenciarse en poco tiempo y miren cómo va a ir proliferando las células, cómo se va adheriendo más a nuestro endometrio, ¿sí ven? Entonces tenemos aquí ya las células o vellosidades coriónicas terciarias. Terciarias, ¿por qué? Porque ya tienen una fuente de vasos sanguíneos y células que van a permitir esa oxigenación y el traspaso de nutrientes a nuestro bebé, ¿no es cierto? Entonces nosotros decimos que la placenta trae oxígeno, oxígeno en, ¿cómo les explico? O sea, no trae oxígeno purificado y cuando el embrión pasa por ciertos procesos, suelta oxígeno. No, perdón, la placenta le adquiere a nuestro embrión oxígeno puro y el embrión por varios procesos expulsa oxígeno contaminado, ¿no? O sea, los desechos que produce el embrión va a soltar a través de la circulación materno-fetal. Entonces tenemos que el oxígeno y los nutrientes de la sangre materna existen en los espacios intervellosos. Es decir, que aquí se va a dar ¿qué? La oxigenación y la nutrición, ¿cierto? Muestran difusos a través de las paredes de las vellosidades y alcanzan la sangre del embrión. Por otra parte, el dióxido de carbono y los productos del desecho se difunden hasta la sangre materna desde la sangre de los capilares fetales a través de las paredes de las vellosidades coriónicas. Al mismo tiempo, las células del sincitio trofoblasto de las vellosidades proliferan y se extienden hacia ¿dónde? Al sincitio trofoblasto, es decir, el sitio trofoblasto va a proliferar hacia el sincitio trofoblasto, formando una cubierta sincitio trofoblástica. Si ven, esta es la cubierta, todo lo que ven aquí de amarillito, sí es amarillo para mí, cubierta, esto va a hacer la unión entre el sitio trofoblasto y el sitio trofoblasto y va a rodar a todo el saco coriónico, ¿no es cierto? Y va a dar más unión a nuestro endometrio. Ya entonces decimos que estas primeras vellosidades coriónicas vamos a tener en qué? Vellosidades secundarias, ¿no es cierto? No van a tener todavía la formación de un vaso sanguíneo, células, pero que en poco tiempo van a tener ese desarrollo y le vamos a denominar vellosidades coriónicas terciarias, ¿cierto? Que ya son un poquito más complejas y estas van a ser quien den oxígeno y nutrientes a quién, a nuestro embrión, ¿cierto? A través de la sangre materna, entre el oxígeno y los nutrientes a nuestro embrión y el embrión, por otro mecanismo, va a expulsar todo el CO2, ¿no es cierto? Que es el oxígeno que no está purificado, o sea, el desecho del oxígeno. Y tenemos ya esa comunicación entre útero y placenta, ¿no es cierto? Decimos que una vez que mientras ocurre esta diferenciación de vellosidades coriónicas terciarias secundarias a una terciaria, el sitio trofoblasto va a proliferar ya y se va a fusionar con el sincitio trofoblasto, es decir, se van a unir y van a tener una cubierta ya extravellositaria,
ya que va a redorear a todo el saco coriónico y va a unir más a nuestro endometrio. Entonces decimos nosotros también como una patología, hay veces que estas vellosidades coriónicas se agrandan o proliferan más y llegan a la capa más interna, a la capa media de nuestro útero, ¿ya? Y se produce una implantación anormal, ¿ya? Cuando estas vellosidades coriónicas terciarias proliferan más de lo que deberían y llegan a la parte del mesodermo, y ahí hay veces que estas vellosidades llegan a la parte del peri. ¿Cuál es la capa externa del útero? Peri. ¿Alguien que me ayude? Perimetrio, ¿no es cierto? Entonces, ahí cuando se ocurre este tipo de anormalidad de las vellosidades coriónicas, se produce un tipo de implantación anómala. Y cuando ahí se produce ya el mecanismo del parto o la cesárea, estas vellosidades, como están tan adheridas a nuestro útero, producen un sangrado anormal, es decir, la mujer comienza a tener un sangrado abundante. Y además de que existe un sangrado abundante, pues hay una dificultad en la oxigenación del embrión. Ahora, como pueden crecer al exceso, pueden no crecer tanto y solo adherirse hasta la mitad de la capa del endometrio. Cuando ya llegan a la parte final de nuestra gestación, pues estas vellosidades no alcanzan a adherirse tanto y comienzan a desprenderse. No sé si han escuchado de la placenta que se desprende o la placenta inserta que estaba totalmente normal, pero por las vellosidades coriónicas que son muy delgadas o muy cortas, comienzan a desprenderse. Igualmente falta de oxígeno a nuestro bebé y una hemorragia tenue, ¿no es cierto? Una hemorragia muy considerable en la mamá. La segunda fase es la de la parte del cuerpo o iniciación da lugar a la organización de las células en un patrón preciso de tejido u órgano, es decir, la diferenciación entre cada una de las células que nos van a dar como resultado el tejido y órganos, ¿no es cierto? Ahora hablamos sobre el plegamiento del embrión, es decir, cómo se va formando ya las estructuras para ver cómo nuestro embrión va tomando ya su forma, es decir. Profe, Listen, se le está entrecortando el audio. Sobre su parte craneal, sobre su parte caudal. Dígame. Oh my goodness. Espérenme un ratito ya. Ahí me escuchan mejor, chicos. sí, profe. Ya, que me voy a acercar un poquito más la compu. Tanto problema. Ya. A ver, vamos. Entonces, vamos a hablar sobre plegamiento del embrión. El plegamiento de los extremos craneal y caudal tiene lugar simultáneamente a las partes laterales del embrión. Al mismo tiempo, se produce una construcción relativa en la zona de unión del embrión, tanto de la vesícula vitelina, es la unión de la vesícula vitelina y la del embrión, ¿ya? Entonces, vamos a tener un plegamiento del embrión por su plano medio, por su plano craneal y por el plano caudal. Vamos a hablar sobre el plegamiento del embrión en plano medio. El plegamiento de los extremos del embrión en la dirección ventral da lugar a los
a los pliegues de la cabeza y la cola, ya el plano medio, que hace que las regiones craneal y caudal se desplacen ventralmente a medida que el embrión va a aumentar de longitud. ¿Ya? Pues, lo único que podemos decir del plano en medio es que va a formar o va a tener direcciones ventrales que va a dar lugar a pliegues de la cabeza y de la cola, ¿cierto? O sea que vamos a poder, mediante este plano, distinguir la parte caudal y la parte craneal y caudal, ¿no es cierto? El plano cefálico, entonces aquí tenemos el pliegue cefálico. Inicialmente, el encéfalo en desarrollo muestra una proyección dorsal hacia la cavidad amniótica. Más adelante, el prosencéfalo en desarrollo crece cranealmente más allá de la membrana orofaringea. Entonces aquí teníamos nuestra membrana orofaringea y el prosencéfalo va a crecer, ¿ya? El primordio del celoma, vamos a tener también aquí a nuestro celoma pericárdico, que va a ser aquí en nuestro lugar del mesodermo cardiogénico, ¿se acuerdan? Ya que es la membrana orofaringe, se va a desplazar ventralmente ¿hacia dónde? Hacia el esbozo cardíaco. Durante este proceso de plegamiento, parte del endodermo de la vesícula umbilical queda incorporado en el embrión formando el intestino primitivo anterior, ya que da primordio a la faringe y al esófago y la parte inferior del sistema nervioso, del sistema respiratorio. Entonces, miren, nosotros tenemos aquí a nuestro pliegue cefálico, que no es más que la unión nos dice que la membrana orofaringe, ya que da lugar a al prosencéfalo, se va a desarrollar, ¿cierto? Se va a extender hasta el celoma pericárdico y este plegamiento, este plegamiento por parte del endodermo de la vesícula umbilical queda incorporado en el embrión como un intestino primitivo. Entonces, ¿se acuerdan que aquí teníamos nuestro amnios, que está en la parte de arriba, y tenemos aquí abajo a nuestro saco umbilical? Sí, a nuestra vesícula umbilical, ¿no es cierto? Entonces nos dice que en el pliegue cefálico va a dar la unión aquí, aparte del desarrollo prosencéfalo que vamos a tener aquí, tenemos aquí a nuestro primordio o a nuestro primordio del corazón, y nos dice que la vesícula vitelina, la fusión o el plegamiento que se va a dar va a ser entre el intestino primitivo anterior, ¿cierto? Queda primordio a la orofaringe, el esófago y parte del sistema respiratorio inferior. Entonces miren cómo está nuestra membrana orofaringe. Aquí tenemos al prosencéfalo. Aquí tenemos aquí a nuestra vesícula vitelina, ¿no es cierto? Y aquí tenemos aquí a nuestro corazón. Tenemos el pliegue caudal. El pliegue del extremo caudal del embrión se debe principalmente al crecimiento de la parte distal del tubo neural. Entonces, miren, aquí tenemos al tubo neural, ya que hay un crecimiento en su parte distal, ¿no es cierto? Que es el primordio de la médula espinal. A medida que crece el embrión, la eminencia caudal, la región cloacal, la que estaba en la parte inferior, en la parte caudal, se proyecta solo sobre la membrana cloacal. Durante el plegamiento, parte de la parte germinativa endodérmica queda incorporada en el embrión, formando el intestino primitivo posterior, el colon descendente y el colon y el recto, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí tenemos nuestra membrana cloacal, aquí tenemos el intestino primitivo posterior que va a dar lugar al colon descendente y al recto, ¿no es cierto? La parte terminal del intestino primitivo posterior se dilata ligeramente al poco tiempo formando
la cloaca, el primordio de la vejiga y el tracto urinario. Antes del plegamiento, la línea primitiva, la que teníamos, la línea primitiva, ya se sitúa cranealmente respecto a la membrana cloacal, es decir, hacia adelante o hacia arriba. Desde el plegamiento queda por debajo de ella, es decir, que se produce este intestino primitivo posterior que va a crecer cranealmente. Y tenemos que nuestra línea primitiva va a quedar bajo de nuestro intestino primitivo posterior. El tallo de conexión, que está aquí, el primorio del cordón umbilical. Entonces, miren quién forma parte del con el cordón umbilical, va a ser el tallo de conexión. Queda unido ahora a la superficie ventral del embrión y al alantoides, que también era quien nos daba parte al cordón umbilical, ¿no es cierto? Y queda incorporado parcialmente el embrión. Entonces, miren que en la parte caudal ya tenemos que la membrana cloacal va a quedar por debajo del intestino primitivo y el tallo de conexión va a dar lugar aquí en el primordio del cordón umbilical junto con la alantoides, ¿no es cierto? Que ya habíamos visto que la alantoides era una membrana, una invaginación que da lugar aquí a los vasos sanguíneos del cordón umbilical y el cordón umbilical propiamente dicho, ¿no es cierto? El plegamiento del embrión en el plano horizontal. ¿Hay aquí alguna pregunta, chicos? No, profe. Ya. El plegamiento del embrión del plano horizontal. El plegamiento de las partes laterales del embrión da lugar a los pliegues laterales derecho e izquierdo, ¿no es cierto? Inicialmente hay una conexión amplia entre el intestino primitivo y la vesícula umbilical. Sin embargo, tras el plegamiento lateral se reduce la conexión hasta que presenta un conducto ónfalo-entérico, ¿no es cierto? Miren, aquí tenemos a nuestro intestino primitivo y nos dice que se va a existir una reducción, o sea, va a reducir esta conexión ya entre quién, entre el intestino primitivo y el conducto ónfalo-entérico. La zona de unión del amnios y de la superficie ventral del embrión también queda reducida a la región umbilical. Entonces, el amnios, si ven, aquí tenemos a nuestro amnios. Dice que la superficie ventral del embrión también queda reducida, ¿cierto? En la región umbilical, todo esto es la región o la vesícula umbilical, se estrecha a medida que se forma el cordón umbilical, ¿sí ven? A partir del tallo de conexión. La fusión ventral de los pliegues laterales reduce la relación de comunicación entre las cavidades celómica intra y extraembrionaria hasta que queda limitada en una estrecha comunicación. ¿Sí ven? Aquí tenemos a nuestras somitas, aquí a nuestros ganglios, aquí a nuestro tubo neural, aquí tenemos al intestino primitivo. Miren cómo el amnios se separó. Si ven, aquí teníamos una parte del amnios y ahora el amnios se separó completamente. Y aquí vendría aquí nuestro tallo de conexión, ya que ya ahora ya no va a ser vesícula vitelina, sino va a formar parte de quién, de nuestro cordón umbilical. Entonces, en la parte lateral o en el plano horizontal de nuestros plegamientos va a dar lugar aquí. Miren, aquí este es el pliegue, ¿sí ven? Este es el pliegue. Aquí tenemos al intestino primitivo, al ganglio espinal, aquí tenemos aquí a nuestros somitas, aquí a la notocorda, ¿ya? Entonces, miren, ahora ya tenemos aquí a nuestra vesícula vitelina, ¿no es cierto? Que esto ya no se va a denominar vesícula vitelina, sino cordón umbilical. El cordón umbilical va a ser la formación de quién, o la diferenciación de quién, del tallo de conexión, de la alantoides
¿Y de quién? Y de la vesícula umbilical, ¿no es cierto? Entonces, miren, así se va a formar ya nuestro embrión. Así está ya formado nuestro embrión para las diferentes estructuras y tenemos ya la conexión, o sea, ya tenemos una diferenciación entre el amnios, miren, que es lo que va a rodear a todo nuestro embrión y a nuestro cordón umbilical, que va a ser el que aporte oxígenos y nutra al embrión, ¿cierto? Ya. Ahora vamos a los derivados de las capas germinativas. Las tres capas germinativas, ectodermo, mesodermo y endodermo, que se forman durante la gastrulación, dan lugar al primordio de todos los tejidos y órganos, como ya habíamos hablado anteriormente. Sin embargo, la especialidad de las capas germinativas no están predeterminadas de manera rígida. Las células de cada una de las capas germinativas experimentan procesos de división, migración, agregación y diferenciación con patrones bastante precisos a medida que forman los diferentes órganos y sistemas. Es decir, que cada una de las células de estas capas se va a dividir, se va a migrar y va a un proceso de agregación y de diferenciación para formar nuestros órganos y sistemas. Entonces, miren, aquí tengo una imagen donde está muy bien redactado todo lo que se diferencia. Miren, aquí tenemos a nuestro embrioblasto, epiblasto, al disco del embrionario trilaminar, que daba lugar a nuestro epiblasto, que daba lugar a las capas, ¿cierto? En la mayoría endodermo y ectodermo, y las células mesenquimales al mesodermo, perdón. Entonces decimos que de este hipoblasto y el epiblasto tenemos al endodermo, ¿cierto? El endodermo va a tener partes para especializarse en ¿quién? En la tráquea, en el bronquio, en los pulmones. El epitelio del tracto gastrointestinal, el hígado, páncreas, vejiga y uréter, así como habíamos visto en la parte anterior, ¿cierto? Donde estaba diferenciándose intestino superior, en vejiga y el tracto urinario. Parte epiteliales de la faringe, glándula tiroideas, cavidad timpánica, tubo faringotimpánico, amígdalas y glándulas paratoideas, ¿no es cierto? Esto es el ectodermo. Todo esto se va a diferenciar mi ectodermo, ¿no es cierto? Ahora tenemos el mesodermo. Entonces, el mesodermo teníamos un paraxial, un intermedio y un lateral, ¿no es cierto? El paraxial va a dar lugar a los músculos de la cabeza, músculos estriados del esqueleto, tronco, miembros, esqueleto, excepto el craneal, o sea, va a dar lugar al esqueleto axial, menos del cráneo, la dermis y tejidos conjuntivos. El mesodermo intermedio va a dar lugar al sistema gastrointestinal, incluyendo gónadas, conductos y glándulas accesorias. El mesodermo lateral al tejido conjuntivo y músculos de los órganos, membranas serosas de la pleura, el pericardio y el peritoneo, el corazón primordial, las células sanguíneas y linfáticas, el vaso. Ahora el ectodermo, tenemos el ectodermo superficial, ¿se acuerdan que se fusionaban las células y daba lugar al epidermis, al pelo, a las uñas, a las glándulas cutáneas y mamarias, parte anterior de la hipófisis, esmalte dentario, oído interno y cristalino, que era la parte del ojo, una parte del ojo, ¿no es cierto? Y tenemos al neuroectodermo, que tenemos parte de la cresta neural y el tubo neural. El tubo neural, sistema nervioso central, retina, glándula pineal y parte de la parte posterior de la hipófisis. La cresta neural, los ganglios y nervios craneales y sensitivos, médula suprarrenal, células pigmentarias, cartílagos de los arcos faringeos, mesénquima y tejido conjuntivo de la cabeza, cresta vulvar y conal del corazón. Entonces, miren cómo se está diferenciando cada uno de nuestras capas, ¿no es cierto? El mesodermo, que teníamos el mesodermo paraxial, el intermedio, lateral, el endodermo y el
ectodermo, ¿cierto? Si yo le pregunto a Diego, Diego, dígame cómo se formaba el mesodermo. Diego, A través del disco embrionario. ¿de quién? A través del disco embrionario. Están las capas del disco embrionario, ¿no? Pero ¿cómo se formaba el mesodermo? Alguien que me diga. Se formaba con las células meningias y también con las células del Mesenquimantosas, ¿no es cierto? De mesenquimal. las dos capas, del epiblasto y del hipoblasto, ¿no es cierto? El endodermo, ¿cómo se formaba, Brenda? Hola, Dígame. ¿se me puede escuchar? Sí. Ok, endodermo, debe estar acá. Eso se debe a la creación de el epitelio del tracto. No, eso no es, eso es de lo que crea el endodermo. ¿De qué era? Entonces, siempre acuérdate de las dos capas, ¿no es cierto? Del epiblasto y el hipoblasto, ¿no es cierto? Decíamos que el epiblasto junto con las células del nódulo primitivo van a proliferar, ¿no es cierto? Se van a unir y van a desplazar al hipoblasto y van a formar al endodermo, ¿no es cierto? Desde el desplazamiento de las células del epiblasto y del nódulo primitivo van a desplazar al hipoblasto y van a formar al endodermo, ¿ya? Alguien que me diga cómo se formaba el ectodermo, Natalie, que es mucho más fácil. Era de la capa externa del epiblasto. Ajá. Las células de la capa externa del epiblasto me va a dar lugar al ectodermo, ¿no es cierto? Entonces miren cómo se va a constituir, o sea, cómo se van estas tres capas se diferencian. Nuestras células tienen la capacidad de diferenciarse en varios tejidos. Miren, aquí tenemos a la parte de gastrointestinal, tenemos al sistema urinario, al sistema pulmonar, al sistema de ya lo vi. Lice, le estoy escuchando un Entonces, poco a ellos entrecortada. les debemos. Ay, espérame un ratito. Yo no sé qué pasa con este internet. ¿Se escucha mejor ahí? Chicos. Chicos. ¿Me escuchan? Sí, Ya. Entonces, ahí completamos nuestra parte de la fase de las fases de desarrollo, ¿no es cierto? Con el plegamiento y la diferenciación de nuestras tres capas. Ahora voy a darles un pequeño resumen de la cuarta semana, quinta semana, sexta, séptima y octava, que no es mucho, ¿no? Entonces, miren, aquí nosotros tenemos, esta semana se produce cambios importantes, en la cuarta semana, se produce cambios importantes en la configuración corporal. Al principio, el embrión es una estructura recta, si ven, ya que presenta a un aproximado de 4 pares a 12 pares de somitas, que dan lugar a las elevaciones conspículas de en la superficie. ¿Ya? A ver, en el tubo neural se forma opuesto a las somitas, pero muestra una abertura, ¿ven? Que es el neuroporo rostral,
¿ya? Hacia el día 24 son visibles los dos primeros arcos faringios. Bueno, aquí no se puede ver los arcos faringios, no. Ya, el primer arco faringio, que es del arco mandibular, es muy manifiesta, muy sobresaliente. La parte principal del primer arco da lugar a la mandíbula y una extensión rostral del dicho arco constituye la formación del maxilar. Ahora, el embrión está ligeramente incurvado. ¿Sí ven? Ya tenemos una ligera incurvación de nuestro embrión. Está ligeramente incurvado debido a los pliegues cefálicos, ¿ya? Y caudal. El corazón se origina una prominencia ventral, o sea, el corazón ya tiene un gran tamaño donde va a bombear sangre, ¿no es cierto? Entonces, como un resumen, decimos que en esta semana se producen cambios importantes, ya no tenemos un aproximado de 4 a 12 pares de somitas, tenemos ya el neuroporo rostral, el primer arco faringio que va a dar lugar a la parte del maxilar y el segundo arco faringio o la parte, la extensión rostral da lugar a la prominencia maxilar. Entonces miren, aquí tenemos ya que el corazón comienza, o sea, hay una prominencia más grande del corazón donde va a estar ya formando, bombeando sangre, ¿ya? Entonces, miren, aquí tenemos a nuestro tubo neural. En esta semana vemos que en la cuarta semana comienza un embrión en forma recta y ya para la final de esta semana pues se va encurvando, ¿no es cierto? Gracias a los pliegues neuronales. Ya. El día 26 puede observarse 3 pares de arcos faringios. Miren, 1, 2, 3 pares de arcos faringios. El prosencéfalo causa una elevación prominente de la cabeza, ¿sí ven? Y el plegamiento del embrión hace que se pronuncie una incurvatura en forma de C, ¿sí ven? Los días 26 y 27 se reconocen los esbozos de los miembros superiores. Miren, aquí tenemos los esbozos de los miembros superiores. En forma pequeña tenemos las protusiones de las paredes ventrolaterales del cuerpo, ¿ya? Y las placodas, ópticas, miren, la placoda óptica, que son los primordios del oído, de los oídos internos y también son visibles, ¿no es cierto? A los lados de la cabeza pueden observarse un engrosamiento ectodérmico, que son las placodas cristalinas. Dicen, se le está volviendo a entrecortar. No podemos ver muy bien. A ver, chicos. Veamos. Ya se observa. ¿Me escuchan mejor? Chicos. Un poco, Lisa. Un poquito. A ver, espérenme un ratito. No sé qué le pasa a esta compu ahí.
¿Y se me escucha mejor o no? Chicos, ¿se escucha? Se le escucha con interferencia, profe. ¿Perdón? Se le escucha con interferencia, profe. Ahí se escucha. Espérenme un ratito. ¿Me escuchan ahí, chicos, mejor o todavía no? Con algo de interferencia, pero un poco mejor. Ya. Me avisan, ¿ya? Vamos. Entonces, les decía que a la cuarta semana tenemos varios cambios, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ya podemos observar los arcos faringios, 3 arcos faringios. Decíamos que el prosencéfalo causa una elevación prominente en la cabeza y el plegamiento del embrión hace que parezca como una forma de seno, ¿cierto? Mire. Los días 26 y 27 se reconocen los esbozos de los miembros superiores. Miren, aquí tenemos parte de los esbozos de los miembros superiores y tenemos aquí a quién, a la prominencia cardíaca. Tenemos también aquí la aparición de las placodas ópticas, que son primordios de los oídos internos, ¿cierto? Y también tenemos visible aquí a la placoda cristalina. ¿Ya? Ya, bueno, dígame, no se escucha. ¿Puede volver a repetir de la zona placoda cristalina? Ya. Entonces decimos que una vez que ya vemos todas las diferencias en nuestro embrión a la cuarta semana, también decimos la diferencia de nuestras placodas óptimas, ¿ya? Que estos son los primordios de los oídos internos, o sea, de la parte del oído interno, y también son visibles a los lados de la cabeza. Si ven, aquí tenemos un embrión en una vista lateral, ¿ya? Y tenemos aquí a nuestra placoda. Esta placoda va a dar lugar ¿a quién? Al oído interno. Y dentro de esta placoda tenemos a la zona de la placoda cristalina, ya que son los principales o los futuros cristalinos oculares, o sea que va a formar parte de una parte del cristalino del ojo, ¿ya? Al cuarto par de los arcos faringios y los esbozos de los miembros inferiores son visibles al final de la cuarta semana, momento en el que también se caracteriza una eminencia caudal.
similar a una cola larga. ¿Sí ven? Una cola larga. Se establece los rudimentos de muchos de los órganos y sistemas, especialmente del sistema cardíaco. Hacia el final de la cuarta semana se cierra generalmente el neuroporo caudal. ¿Ya? Entonces, miren, en esta imagen podemos diferenciar aquí a la eminencia caudal y una parte del esbocio de los miembros inferiores, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el primordio de los miembros superiores a la prominencia cardíaca. Esta parte será parte del intestino o la formación del intestino primitivo. Y por aquí tendremos al esbocio de los miembros inferiores. Ya. Vamos al resumen de la quinta semana. Comparados con los que se producen a lo largo de la cuarta semana, durante la quinta semana los cambios en la configuración corporal son menores, pero el crecimiento de la cabeza supera al resto de las regiones. El aumento del tamaño de la cabeza se debe principalmente al rápido desarrollo de ¿quién? De nuestro encéfalo, ¿ya? Y las prominencias faciales. Entonces, miren cómo nuestra parte craneal va a ser mucho más grande que la parte caudal. ¿Ya? Entonces, en la novena semana, lo que va a primordiar no son el desarrollo de las estructuras, sino más bien el crecimiento. Al poco tiempo, la cara establece contacto con la prominencia cardíaca, ¿ya? O la prominencia de corazón. El rápido crecimiento del segundo arco faríngeo. Miren, aquí teníamos, ¿se acuerdan que en la cuarta semana, 3 arcos faringios? El rápido crecimiento del segundo arco hace que supere al tercer arco y el cuarto arco, formando una depresión lateral llamada seno cervical. Las crestas mesonéfricas indican la localización de los riñones mesodérmicos, unos órganos que en el ser humano llevan a cabo la función excretora, ¿no es cierto? Ya, entonces en la quinta semana tenemos que ya se forma el seno cervical, que los arcos faringios aumentan de tamaño y que hay y que en la quinta semana, antes de un crecimiento gradual, un crecimiento o formación de algún órgano va a ser la formación del encéfalo, ¿no es cierto? Del prosencéfalo que va a aumentar, es decir, que la cabeza va a ser mucho más grande que el cuerpo. Vamos a la sexta semana. Al final de la sexta semana, los embriones pueden presentar una respuesta refleja frente al contacto. Miren aquí como ya tenemos a nuestro ojo pigmentado. Si ven, aquí tenemos ya el párpado, tenemos un surco nasolagrimal, tenemos la fosa nasal, tenemos ya aquí miren cómo está el cordón umbilical. Miren la prominencia cardíaca es mucho más grande y aquí miren los esbocios que teníamos de la mano. Ya existen unos pequeños rayos digitales que van a diferenciar uno de cada dedo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que los miembros superiores comienzan a mostrar una diferenciación regional a medida que se desarrollan los codos ya de las grandes manos y los primordios de los dedos de las manos denominadas rayos digitales comienzan a formarse ya en las manos, ya comienzan a ser visibles. Entonces miren cómo ya no tenemos una apariencia tan caudal, ¿sí ven? Ya como que los somitas van desapareciendo o van tomando diferenciación y van formando parte de quién, de los miembros superiores, miembros inferiores, ¿no es cierto? A lo largo de la sexta semana, los embriones muestran movimientos espontáneos como la contracción del tronco y de los miembros. Ahí hay un ligero movimiento del embrión. El desarrollo de los miembros inferiores tiene lugar al cuarto o quinto día después del desarrollo del miembro superior. Es decir, que primero se va a desarrollar el miembro superior y después de 5 a 4 días el miembro
inferior. Alrededor del surco faríngeo, ya, del surco nasofaríngeo, que queda entre los dos primordios de los arcos faríngeos, ya aparece varias protrusiones pequeñas que son los montículos auriculares. ¿Sí ven? Entonces tenemos aquí parte del meato acústico externo y tenemos los montículos auriculares que originarán aquí las orejas, ¿cierto? El surco se convierte finalmente en un conducto auditivo externo. Los montículos auriculares contribuyen a la formación de las orejas, que son la parte con forma de concha del oído externo. ¿Ya? Entonces miren cómo ya se hace un poquito más visible nuestro embrión, ¿cierto? Con sus manitos, con su patita. Cualquiera pensaría que esto es el estómago, pero no, esta es su parte cardíaca. Aquí tenemos el cordón umbilical, aquí tenemos parte del rostro y del encéfalo. Y por aquí los somitas ya comenzarán a constituir aquí en la columna vertebral. Ya. En este momento los ojos resultan obvios debido a que se han formado el pigmento retiliano. Asimismo, la cabeza es muy grande en relación al tronco y permanece inclinada sobre la prominencia cardíaca, ¿no es cierto? Esta posición se debe a la flexión del cuello cervical. El tronco y el cuello han comenzado a enderezarse. Los intestinos se introducen en el celoma extraembrionario en la parte proximal del cordón umbilical. Esta herniación umbilical es un proceso normal en el embrión. La herniación tiene lugar debido a que la cavidad abdominal a esta edad es demasiado pequeña, pero para acoger al intestino que crece con gran rapidez. Entonces aquí nosotros no podemos observar todavía cómo el intestino primitivo que veíamos en las imágenes posteriores va creciendo ya en esta sexta semana y los intestinos van a comenzarse a formar en la parte externa, ¿no es cierto? En la parte externa del celoma. Una vez que ya va creciendo este embrión, se produce el cierre, o sea, los intestinos entran adentro del celoma, se introducen en el celoma intraembrionario. Cuando esto no se produce, ahí tenemos cuando los bebitos nacen con los intestinos afuera, cuando se producen los onfaloceles, que no sé si sabrán lo que es, pero es como un tipo de hernia umbilical donde tenemos una parte de intestino. Ya cuando no se produce esa diferenciación del intestino. Vamos ya por último a la séptima semana. Miren que ya los miembros superiores experimentan cambios considerables. Miren que ya se puede notar mucho mejor. Aparecen zonas de separación o muescas entre los rayos digitales de las placas de las manos, y dichos espacios definen con claridad los dedos de las manos y más adelante de los pies. Ahora la comunicación entre el intestino primordial y la vesícula umbilical, o sea, del cordón umbilical, queda reducido en un conducto relativamente fino, que es el conducto onfaloentérico, ¿no es cierto? Entonces, por aquí nosotros vamos a tener que el intestino primordial está por afuera y mientras va creciendo, ya miren, en la séptima semana ya se introduce. Ya se introduce en el conducto onfaloentérico. Entonces, cuando no se produce eso, entonces aquí tiene que estar. Cuando no se produce esto, ya se comienza a ver anomalías de nuestros bebés al nacer, o sea, de nuestros recién nacidos, cuando tienen encefaloceles, que son según clasificaciones. Hay algunos cortos que no tienen intestinos, hay algunos prominentes que tienen bastante intestino y hay veces que esta cavidad o este conducto no se cierra y el bebito nace con todos los intestinos hacia afuera. Hacia el final de la séptima semana se inicia la osificación de los miembros superiores. Vamos a la octava semana. Al comienzo de la octava semana, que presenta el final del periodo embrionario, el órgano genético, los dedos de las manos ya están separados. ¿Sí ven? Oh my goodness. ¿Sí ven? Ya se nota.
Los dedos de la mano están separados, pero aún aparecen unidos visiblemente las membranas. Ya, las membranas. Ahora son claramente visibles las muescas o espacios de separación entre los dedos digitales de los pies. La eminencia caudal todavía está presente, ¿sí ven? Pero es muy pequeña. Ha aparecido el lecho vascular del cuero cabelludo. Miren, aquí ya tenemos un plexo vascular que da lugar al cuero cabelludo, que forma una banda característica alrededor de toda la cabeza de nuestro embrión. Hacia el final de la 8ª semana son aparentes todas las regiones del miembro superior y del inferior, y al tiempo que los dedos han experimentado un alargamiento y están completamente separados. Entonces miren cómo ya tenemos nosotros una aclaración muy grande de nuestro embrión. Miren, aquí tenemos ya el párpado, el ojo, parte de la nariz. Miren que ya tenemos los montículos de las orejas ya están formándose. Miren, aquí ya presenta el codo, los miembros superiores, las manos con los dedos muy separados. Miren, aquí tenemos ya el cordón umbilical un poco más agrandado, la separación de los rayos digital de los pies. Y ya nuestro embrión no está tan apegado a nuestra prominencia cardíaca, sino ya está un poquito deflexionado, ¿no es cierto? Y miren que ya tiene como una forma de humano. Los primeros movimientos deliberados con los miembros ocurren durante esta semana. Se inicia la osificación de los fémures, o sea, de los miembros inferiores, hasta el final de la 8ª semana. Después, desaparece cualquier signo de eminencia caudal. Si ven que ya no tenemos esa placa cloacal, ya tenemos muy bien diferenciado a nuestro embrión. Las manos y los pies aproximan entre sí ventralmente. Al avanzada la 8ª semana, el embrión muestra una característica claramente humana. Sin embargo, la cabeza todavía sigue desproporcional al cuerpo, ¿no es cierto? Se establece la región cervical y los párpados son más obvios. En el embrión ya comienza a abrir y cerrar los ojos, y hacia al final de la 8ª semana los párpados comienzan a unir mediante la fusión epitelial. Las asas intestinales todavía se localizan en la porción proximal del conducto del cordón umbilical, a pesar de que hay diferencias entre ambos sexos en el aspecto de los genitales externos. No hay una diferenciación todavía, no se distinguen a nivel ecográfico como para permitir saber si a la 8ª semana es hombre o mujer, ¿no es cierto? Si es un sexo femenino o un sexo masculino. Entonces miren cómo van apareciendo en cada una de nuestras semanas varios. Miren cómo comenzamos. Esto es en nuestra 5ª semana. ¿Sí ven? En nuestra 4ª semana a duras penas reconocíamos al embrión, era con un esbozo del miembro superior muy pequeño. Miren, todavía tenemos esta prominencia caudal, ¿ya? Mientras vamos evolucionando, miren, en la 7ª semana ya se pueden ver las prominencias del pie, un poco las manos. A la 7ª semana ya hay una diferencia entre miembros superiores, pero el miembro inferior todavía no se diferencia también. Ya tenemos el ojo, el párpado, el abrir y el movimiento ocular, ¿ya? Pues miren, a la 8ª semana ya tenemos totalmente un embrión formado. Obviamente con que sus órganos no van a estar totalmente formados, pero, o sea, la morfogénesis no va a estar totalmente terminada, pero la parte que constituye lo inicial, es decir, el cerebro, el esbocio cardíaco, el intestino primitivo, ya es notorio, ¿no es cierto? Entonces, importante de este momento de la gestación es que cuando ustedes tengan una paciente en periodo de gestación, sepan en el momento que en que el embrión pasa a feto, ¿no es cierto? Si una vez ya terminado este proceso de formación, uno tiene que hacer marcadores genéticos porque, como les expliqué, puede que este conducto el onfalocele no se cierre bien, podemos tener una prominencia de los intestinos hacia afuera,
o si tenemos alguna anormalidad, si mi bebito viene sin un miembro superior, un miembro inferior, si está bien constituida la parte del ojo. Entonces tenemos marcadores para saber o determinar si nuestro bebé viene con alguna malformación, ¿cierto? Tanto congénita como genética. Porque hay marcadores que nos indican cuando nuestro bebito puede tener síndrome de Down, ¿cierto? O cualquier otra malformación. La estimación de la edad embrionaria. Entonces, la estimación, ya una vez que nosotros tenemos un embrión en una 8ª semana, nosotros podemos diferenciarlo con la distancia o con la longitud occipito craneal, ¿no es cierto? O craneal o caudal. La estimación relativa a la edad de los embriones procede, por ejemplo, de abortos espontáneos, se determina a partir de las características externas y de su longitud, ¿no es cierto? El aspecto de los miembros en desarrollo es un criterio útil para estimar la edad embrionaria, dado que los embriones a la 3ª y 4ª semana son rectos y sus mediciones indican una mayor longitud. La longitud occipito-coxis, occipito-coxis es el parámetro utilizado con mayor frecuencia para determinar la edad en los embriones, o precisa más la edad de los embriones. En ocasiones, los embriones de 8 semanas se utiliza la longitud occipito-talón, o la longitud completa que es en bipedestación, ¿cierto? Sin embargo, la longitud de un embrión no es tan solo el único criterio para estimar la edad gestacional. Cuando yo estudiaba, me decían que uno puede salvar a una mamá y a un bebé solo con estimar bien la edad gestacional de mi bebé, o del bebé, o del feto, o del embrión. Si ustedes saben estimar bien, saben a qué momento termina o qué momento pueden estimar bien la edad gestacional de un embrión o con los otros parámetros, que no solo es la longitud del cráneo y de la parte craneal y caudal del embrión, sino también con la fecha de última menstruación de la mujer, con los primeros ecos. Entonces, si nosotros tenemos una paciente que no sabe su fecha de última menstruación, que duda mucho sobre esto, tenemos que mandarle a hacer un eco entre las 8 y 12 semanas, ¿ya? 8 y 12 semanas, que ya es donde nosotros podemos determinar la edad exacta de nuestro embrión, ¿ya? Porque hay veces que las mamás dicen, miren, aquí hay un embrión ya visto un poco más real, ¿no? Entonces nos dicen que la mamá no sabe, dice, no, yo tengo 38 semanas, y tal, ese bebé tenía 32 semanas, nace prematuro, y ya es un aporte más a nuestro estado, ¿cómo es? O sea, ya vienen bebitos con bajo peso, ya tienen desnutrición y aportan más a los índices de desnutrición, ¿no es cierto? En el Ecuador.